Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos, volviendo acá al estudio donde te vamos a estar mostrando como siempre nuevas recetas, nuevos procedimientos y por supuesto las mejores comidas para que puedas solucionar tus cenas, tus meriendas, tus almuerzos, lo que necesites. Hoy te vengo con una propuesta súper fácil, rapidísima de hacerla y por sobre todo un clásico de las parrillas. Estoy hablando de un matambrito de cerdo a la pizza, solo que esta vez lo vamos a hacer al horno. Vos podés hacerlo a la plancha, podés hacerlo incluso en una sartén, en una de las sartenes amplias, esas tipo las paelleras. Bueno, puedes hacerlo en eso, puedes hacerlo a la parrilla, en el horno. Hoy te voy a mostrar esta manera que es bastante fácil. Te paso rápido la lista de mise en place y ya arrancamos con la receta. Para la preparación necesitamos un matambrito de cerdo, 4 papas hervidas, 100 gramos de manteca y 100 c de leche. Para la salsa, 2 tomates perita, 200 gramos de salsa de tomate, 200 gramos de queso mozzarella, orégano y ají molido. Bueno, ya regresamos. Vamos a arrancar con lo de siempre. Lo primero que nada, como vamos a estar trabajando con papa, tenemos que sí o sí trabajarla. Y yo ya me adelanté, ya estuve hirviendo 2 papas bastante grandes para poder hacer la guarnición de la preparación. ¿Esto cuánto tiempo tiene que hervir? Y básicamente por lo menos una media hora asegurada de acuerdo al tamaño de la papa. ¿Por qué la dejo yo con piel? Justamente porque quiero conservar la textura de la papa. Si nosotros pelamos la papa y la hervimos directamente en contacto con el agua, entonces ¿qué pasa? Absorbe mucha agua y te va a quedar un puré un poquito más flojo, que está buena también la propuesta porque entonces vas a tener un puré mucho más sedoso, no vas a tener que gastar tanta agua ni tampoco tanta crema o manteca. Ahora, si lo hervís con cáscara, ¿qué pasa? Vas a conservar mucho mejor la textura original de la papa. Entonces cuando hagas el puré vas a poder agregarle más leche, más manteca, por ende vas a tener un puré mucho más cargado, mucho más sabroso. Entonces esto lo dejo acá. ¿Por qué lo dejé con el agua caliente? Justamente porque a la par que voy trabajando otras cosas, voy a dedicarme en otra parte a la guarnición. Entonces voy a después poder pelarlo tranquilo y vas a continuar manteniendo esa temperatura caliente que necesitamos para trabajarla. ¿Por qué? Porque el puré lo voy a hacer hoy en esta batidora. Voy a mostrarte cómo un puré puede quedar súper sedoso con una batidora como esta. Vos vas a dejar la papa acá, vas a empezarlo a trabajar y vas a poder continuar con otras cosas. Bueno, vamos a lo que va a ser el matambrito. Conseguimos en el supermercado el matambrito que normalmente viene en 2 presentaciones. Ya viene precocido normalmente y condimentado, como para que vos lo eches directamente a la parrilla, o muchas veces te viene en este formato que es obviamente crudo y ya bastante limpio. Fíjense, se puede notar que ya se hizo una limpieza. Esta parte está mucho más liberada de la grasa y esta no tanto. No liberen la grasa porque es justamente la parte más atractiva de esta pieza de carne, justamente la poca grasa, lo fina que es la carne, por sobre todo también tierna, entonces le deja un sabor muy particular. Ahora, ¿cómo vamos a trabajarlo? Sí o sí vamos a hacerle un cuadrille. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pasar el cuchillo por la superficie de la carne, muy poco, ¿sí? Se puede notar que hago unas pequeñas líneas y lo voy a hacer en el sentido opuesto también. Entonces voy a generar un cuadrille. ¿Para qué sirve esto? Para que la carne cuando se cocine no se quiera doblar, no se quiera ir para adentro. Entonces va a mantener esta forma. El cuadrille ayuda para eso. Mientras tanto hay que tener el horno bien caliente, hay que empezar a prenderlo. Yo lo puse a 250 grados, tiene que estar al máximo, a lo que dé el horno, porque esta es una preparación que se hace súper rápido. Es básicamente como una pizza, justamente el nombre lo dice, matambre a la pizza. Cocinamos bien el matambre, pero ya con todos los ingredientes por encima. Como es muy fina la carne, se cocina en muy poco tiempo. Bueno, esto lo voy a reservar acá a un lado y mientras tanto te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos y de calidad a su mesa, te ofrecen todos los días harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar un vellú instantáneo. Haz todos tus pedidos al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, me agarro esta placa y acá voy a disponer el matambrito. Déjenlo acá, no se preocupen porque lo vamos a estar cocinando ahora en breve. Vos obviamente podés trabajar este matambrito de otra manera. ¿De qué modo? Por ejemplo, te preparás un jugo de limón,
mezclas con un poco de salsa de soja, un poco de mostaza, un poco de cerveza, ¿por qué no? Y lo dejas descansando toda una noche al matambre en ese líquido. Entonces después al sacarlo le haces el cuadrillé, le cargas lo que quieras por encima y lo cocinas. Entonces es súper fácil. Bueno, vamos a trabajar con lo que le vamos a poner encima. Como es a la pizza que sí o sí lleva un poco de salsa. Me doy vuelta a la tabla, voy a dejar esto, voy a dejarlo acá porque voy a usar para mis desperdicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar los tomates. Primero que nada vamos a poner a calentar la sartén. Tiene que estar bien caliente porque lo que vamos a hacer es una salsa express, una salsa rápida. ¿Qué hacemos? Vamos a cortarlos en cubos, conservando todo, conservando la semilla, conservando la cáscara. ¿Por qué? Porque te voy a mostrar una forma de eliminar la acidez del tomate sin la necesidad de sacarle justamente la cáscara y la semilla, que es lo que normalmente la gente tiende a retirar por su acidez. Pero si vos manejás el punto del tomate y cómo cocinarlo, no necesitas para nada sacarle esta parte que incluso te genera bastante volumen y por ende haces rendir lo que compras. Entonces lo cortamos en cubos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a darle un choque térmico, se le dice. Consiste en calentar bien la sartén, agregarle aceite o la materia grasa que estés usando, preferentemente aceite, porque si usas manteca, acuérdate que se quema un poquito. Y vas a disponerlo directamente cuando esté lo más fuerte posible. Entonces ese choque de temperatura va a hacer que la acidez desaparezca parcialmente. Bueno, mientras voy cortando esto, te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jack y Pangao se juntaron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa, combate la celulitis y ataca la obesidad. Además de eso, también te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Hacer todos tus pedidos a Dismar Salud y Cultura al 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya está todo picado el tomate. Entonces ahora, con piel, con cáscara, con todo, con la semilla, disponemos el aceite. Le damos un segundito que se caliente. Lo distribuimos y todo el tomate, ahí está. Ese sonidito, ese es el que tiene que hacer, justamente el choque térmico. Eso ayuda a que el tomate pierda la mayor cantidad de acidez y también ayuda a que evapore rápidamente el agua. Entonces nos quedamos con, más que nada, el producto del tomate bien fresco y incluso se va a empezar a hacer puré, se va a empezar a fundir justamente por el choque alto de temperatura. Y recuerdan que les había dicho que sí o sí combinamos un poco de tomate fresco con un poco de la conserva. ¿Por qué? Porque de ese modo entonces vamos a estar trabajando con productos frescos y también vas a estar trabajando con lo que tenés en tu casa. Entonces es una mezcla de rendimiento y calidad, ¿sí? Recuerden, fresco con enlatado o fresco con lo envasado, entonces vas a poder hacer rendir mucho más tus comidas. Vamos a una breve pausa, nos quedamos acá, ya a la vuelta vamos a estar armando el matambre, metiéndolo al horno y después trabajando con la guarnición. Así que no te muevas y quédate prendido de Red Guaraní. Muy bien, regresamos, ya estamos ahí justamente con la toma de la salsa preparándose. Bien, fíjense cómo el tomate ya llegó a unirse con la otra parte de la salsa. Yo ya mezclé lo que es la salsa, la conserva con el tomate fresco. Entonces se están fundiendo, están compartiendo sabores y por sobre todo estás eliminando la acidez y generando mucho más sabor al darle esta reducción, al eliminar toda el agua. Cuando vos eliminás el agua de estas preparaciones, ¿qué te queda? Te queda el sabor puro, el sabor neto del tomate, que es justamente ese color rojizo intenso que estamos buscando. Vamos a dejar que continúe esto hirviendo. Acá al lado tengo el matambre, que lo que hice fue hacerle el cuadrillé, como se acuerdan. Le voy a poner un poco de sal a la base y también un poco de pimienta. ¿Qué hago? Le puse también 2 cachos de manteca porque voy a darle un marcado, se llamaría esto. ¿Qué quiere decir esto? Voy a llevarlo al horno a alta temperatura y voy a darle un marcado más o menos de unos 10 minutos. ¿Para qué es esto? Para asegurar la cocción, para que justamente no te quedes con la duda de ¿se quedó o no cocinado esto? Bueno, la verdad es que se cocina súper rápido y si lo haces a la parrilla o al tatacuá, por ejemplo, se cocina súper rápido porque la carne es más finita que mi dedo, o sea, se cocina súper rápido, aseguras la cocción, pero siempre está la incertidumbre de si quedó o no realmente cocido. Entonces, para asegurarnos
le pones un poco de manteca, sal, pimienta, los condimentos que más te gusten y lo llevas al horno. Mientras esto se va marcando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con lo que va a ser la guarnición. Recuerdan que yo ya tenía las papas, las tenía conservadas en el agua justamente para que no pierdan temperatura. ¿Por qué es muy importante esto de que no pierdan la temperatura? Porque cuando yo haga el batido, cuando lo meta a la licuadora, como les había, no a la licuadora, a la batidora, como les había mencionado, ¿qué pasa? Vamos a necesitar, para que se haga un puré, para que todo se pueda empastelar bien, necesitamos que esté caliente. Si está frío, ¿qué pasa? Se forman grumos. Entonces es mucho más difícil lograr la textura que buscamos. Entonces de ese modo siempre está bueno tener las papas, por ejemplo, previamente marcadas. ¿Qué quiere decir eso? Las hervimos parcialmente, no al punto de que estén totalmente cocidas, y las podemos guardar en la heladera. Entonces de ese modo también ayudas a conservar la papa. Entonces cuando vas a prepararte el puré, ¿qué haces? Pones a hervir agua, las volvés a introducir en el agua caliente y las dejas terminar su cocción, o sea que continúen hirviendo para después poder sacarlas en este punto, cuando están bien cocidas. Fíjense cómo quedan. Queda sequita, pero hecha puré, o sea, está blanda, está bien cocida. Vamos a ir introduciéndola en la batidora y vamos a cortar la otra. Esta es una técnica buenísima porque te queda el puré súper liso, te queda bien homogéneo, sin grumos, que normalmente es el problema que tenemos. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Estamos pisando con el pisapuré, pisamos y todavía seguimos encontrando rastros de papa entera. Entonces, esta es una sana solución para ese problema. Ahora, si no tenés una batidora como esta, que es planetaria, ¿cómo lo haces? Y sencillo, lo que haces es cortás la papa en cubos, la pones a hervir de ese modo y al sacarla le agregás rápidamente la manteca, la leche y con un batidor a mano empezás a generar el mismo movimiento que harías con la batidora, lo haces con un batidor a mano. Entonces, ¿qué pasa? Vas a poder, como está tan caliente, como tiene tanto líquido, vas a poder generar el mismo efecto y vas a tener el mismo puré. Solo que tenés que trabajarlo rápido, no te puedes tomar la paciencia, que en este caso estoy haciendo yo, de hacerlo lento. Bueno, ahí ya entró la papa. Me limpio un poquitito las manos y ya le voy a empezar a dar trabajo. Entonces prendo la máquina, que empiece a romper la estructura de la papa, y ahí mismo aprovecho y le voy a agregar también la manteca. Sí o sí tiene que estar acompañado de materia grasa y de líquidos para que ayude justamente y estimule al movimiento y a la formación justamente de la textura que estamos buscando. Entonces ya tenemos la manteca, agregamos también la leche. Puede ser leche, puede ser crema, ¿eh? Si le pones crema queda mucho más heavy, queda mucho más marcado el puré. Entonces esto le damos revoluciones, que continúe. Un poco más de leche. Epa, quiere saltarse por ahí. Pero no importa, ahí lo dejamos. Podemos incluso empezar a condimentar. Le voy a poner un poquitito de ají molido al puré, para que sea un puré con sabor. Y un poco de orégano. Bueno, mientras tanto te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, la industria nacional que te trae productos de excelencia a tu mesa todos los días. ¿De qué estoy hablando? De harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar mbejú. Hacé todos tus pedidos al 681-397. Grano Par, fácil, rápido y riquísimo. Bueno, mientras yo me voy ordenando toda mi estación acá, también te tengo que hablar de Dismar. Dismar juntó la poderosa dupla de Jack y Pangao para justamente poder combatir toda la obesidad, para poder combatir la celulitis, para poder generarte justamente el abdomen de acero que tanto estás buscando. Haz tus pedidos a Dismar Salud y Cultura al 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, me traigo más para acá la batidora y se puede ir. Voy a mostrarles acá, voy a parar un ratito y no sé si se llega a ver. ¿Ven cómo está quedando justamente un puré mucho más sedoso? Hace un rato era una papa entera, bueno, ahora está quedando con la textura que estoy buscando. Vos lo dejás batiendo de este modo y vas a conseguir la textura que buscas. Un puré sedoso, cremoso, sin justamente ningún grumo. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro matambre, que estamos esperando, lo habíamos metido en el horno para poder marcarlo. Voy a agarrar un trapito, acá está. Y vamos a sacar.
Ahí está parcialmente cocido. Fíjense, está mucho más blanquecino de lo que había quedado cuando lo metimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle el exceso de manteca que llegó a fundirse y vamos a empezar a armar la preparación. ¿De qué modo? Fácil. Tengo la salsa, fíjense cómo quedó la salsa. Bien espesa porque mezclamos el tomate fresco y el tomate enlatado. Entonces vamos a poner, va a darnos justamente toda la salsa para esto. Y lo disponemos bien. Como una pizza, así mismo. Ya está marcada la carne, así que no se preocupen por cocción porque eso está asegurado. Vamos a ponerle pedí también. Y ya en el siguiente bloque ya vas a estar viendo esta preparación terminada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a agregar todo el queso y después lo vamos a mandar al horno. Recuerden, horno fuerte, dorador, prendido, si querés que salga bien esta preparación. Así que no te despegues, quédate y fíjate cómo sale esta preparación a la vuelta de la pausa. Muy bien, regresamos a Cocinemos Juntos y como todas las veces tenemos sí o sí consejos nutricionales de la mano de nuestro compañero Esteban, que va a estar hablándote hoy sobre qué actividades podrías llegar a hacer en esta temporada de verano, que justamente mucha gente ya tiene el cuerpo soñado y otras están batallando por tenerlo. Así que vamos a ver qué actividades físicas nos propone Esteban. Les quería comentar un poco los ejercicios más recomendables o aptos para en esta época de mucho calor. Y bueno, la verdad es que en realidad todos los ejercicios se pueden hacer, solo que hay que atender el lugar del ejercicio y el momento del día. Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicios al aire libre, lo recomendado sería en todo caso las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, cuando el sol ya se esté metiendo. ¿Por qué? Porque como hace demasiado calor, eso activa la sudoración del cuerpo y por ende podemos lograr una deshidratación. Además que podemos tener una insolación, siempre si es que vamos a terminar haciendo ejercicio bajo el sol, es preferible usar una crema protectora para las quemaduras. Por otro lado, a cualquier momento del día, eso sería si hacemos ejercicio al aire libre. Si optamos por cualquier momento del día, mismo a la siesta, mismo al mediodía, podemos sí optar por ejercicios que se hagan en lugares cerrados y aclimatados, con aire acondicionado preferentemente, porque así también evitamos la misma cosa, la insolación y la deshidratación por sudoración. Por otro lado, existen opciones que pueden ser muy buenas, que van a ser dentro de los horarios de mucho sol, como puede ser por ejemplo ejercicios con la pileta. O sea, en este caso tenemos aquazumba, bicicletas, sería spinning en el agua, sí, ejercicios hidrogym, todos ejercicios que impliquen agua, porque así estamos constantemente mojándonos y refrescando el cuerpo. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener una crema protectora y evitar estar más de 1 hora bajo el sol, ya sea si estamos en la pileta o en cualquier otro lugar fuera del agua. Buenísimos los consejos como siempre de Esteban, más que propuesta, más hecha la propuesta justamente de hacer ejercicios en verano, así que a estar atentos a eso. Muy pronto tiene que venir él también a cocinar acá, ya lo habíamos invitado para que justamente venga a preparar alguna cosa, así que lo vamos a tener muy pronto acá en el estudio. Bueno, vamos a nuestra preparación. ¿Con qué nos habíamos quedado? Teníamos el matambre que está en el horno, que ya está prácticamente terminado, más que nada estamos esperando que se cocinen bien. Lo último que queda de la carne, que vendría a ser el medio, que ya es prácticamente nada. ¿Qué fue lo que hicimos? Le armamos, cocinamos bien el matambre, o sea, le hicimos el cuadrillé, después lo mandamos a darle una precocción, lo sacamos, le agregamos la salsa de tomate. Encima de eso le pusimos las fetas de queso mozzarella, que ahí ya depende de vos, hacerlo como a vos más te guste. Hablo de, por ejemplo, ponerle queso, después ponerle, por ejemplo, algún roquefort, alguna hierba, algún condimento, jamón, puede ser jamón, puede ser pollo. Estarías combinando proteínas, pero no importa, es una pizza al fin y al cabo. Puedes hacerlo en formato napolitana. ¿Qué quiere decir eso? Le pones salsa, queso, tomate, un poco de ajo, un poco de jamón, y vos jugás con eso, incluso albahaca, ¿por qué no?
Yo ahora, ¿qué fue lo que hice? Le puse la salsa, el queso y un poco de ají molido y orégano. Entonces lo meto al horno, se cocina bien, se gratina, se mezclan los gustos y ya más que nada después de sacar, cortar y degustar. Te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jack y Pangao se unieron para combatir la celulitis y la obesidad. Además de eso también ayuda a conseguir un abdomen de acero. Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. También te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, una industria nacional que te trae productos de calidad todos los días a tu mesa. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa de embellú, también masa de chipa almidón. Todo lo que quieras y necesites, hacer tus pedidos al 081-397. Grano Par, garantía de calidad. Muy bien, el puré ya lo tenemos listo. Como les había dicho, queda una preparación súper sedosa, muy cremosa. Ya voy a aprovechar, fíjense cómo queda. Bien cremoso el puré, que es justamente la textura que estamos buscando. Entonces voy a disponerlo acá. Va a ser la guarnición fácil y rápida que te estoy proponiendo para acompañar justamente esta preparación de este cerdo, que va a quedar increíble. Ahora voy a buscarme el trapito y voy a aprovechar y voy a sacar ya. Vamos a ver cómo está. Terrible. Terrible, terrible, por favor, un primer plano acá. Fíjense lo que queda. Bien gratinado, se levanta todo el olor del orégano, del pimentón. También le puse un poco de pimentón, un poco de ají molido. Entonces la preparación está lista. ¿Qué hacemos ahora? Ya más que nada es cortar, elegir la porción que más te guste y servirte. Entonces lo voy a pasar a la tabla. Como les dije, es una preparación súper rápida, súper fácil de hacerse. Entonces esto lo voy a dejar a un lado y acá voy a cortarlo. Vamos a cortarlo acá y vamos a servirlo junto al puré de papa. Entonces, fíjense acá, díganme si no parece una porción de pizza. Bien cargada la preparación. Entonces acá la ponemos al lado del puré. Entonces, ¿quién diría que esto es cerdo? Realmente de lejos parece una porción de pizza. Entonces, la propuesta está más que hecha. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que hicimos. ¿Cómo fue que trabajamos esto? Primero, la pieza de cerdo la extendimos, la condimentás, como ya te había dicho, la puedes dejar un día antes condimentada en lo que a vos más te guste. Como te digo, puede ser cerveza, puede ser salsa de soja, un caldo, puede ser un poco de limón y aceite de oliva. Con lo que vos quieras. Siempre recordá no ponerle sal, porque la sal hace que las carnes pierdan su jugo. Entonces después dejás todo esto descansando. Al día siguiente lo sacás, lo escurrís bien, le haces un cuadrille. ¿Qué era lo que habíamos hecho? Le hacemos unas líneas, unos tajos superficiales a la carne. Más que nada para que la carne no se contraiga. Después preparábamos una salsa de tomate bien espesa, justamente producto natural y producto en conserva. Lo mezclamos, armábamos el matambre, queso, lo que quieras arriba, placa, horno. Y el puré, sencillo, hervías la papa, lo metías en una batidora, manteca, leche y chau. Así que la propuesta de hoy fue esta, súper fácil, rápida, hacela, no dejes de probar las recetas y nos vemos en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.